Bien, estimadas amigas y amigos, vamos a continuar con nuestros temas de juicio ordinario. Solo los pongo en contexto. Hemos estado abordando los juicios de conocimiento y específicamente nos estamos concentrando en el juicio ordinario. Hemos mencionado que es el prototipo de los procesos de conocimiento y es el prototipo en general de todos los procesos. Normalmente todas las reglas del proceso están señaladas en el juicio ordinario y por analogía se aplican estas normas a los demás juicios que veremos el próximo semestre y por eso de ahí la importancia que entendamos lo que aquí vamos a hacer, porque el próximo semestre ya no tendremos que repetir. Este juicio ordinario es el proceso más largo que hay. Es de aplicación general. Eso implica de que si no está establecido como un procedimiento especial el asunto que queremos discutir, pues tenemos que tramitarlo en un juicio ordinario. Ya en una de las clases de la semana pasada me permití explicar en términos muy generales cómo se tramitaba un juicio ordinario y en una de las clases, pues por supuesto, lo dije en cuestión de minutos, que empezaba con la demanda y que terminaba con la sentencia y hablamos de varias etapas que aparecen dentro del proceso. Ahora hemos empezado desde este martes hablando de la primera etapa de un juicio en general, pero en este caso del juicio ordinario, y abordamos la demanda. Dije el día martes de que la demanda es el documento o el memorial o el escrito con el cual nos introducimos ya en el ámbito jurisdiccional. La demanda es con el que materializamos el derecho de acción. Con la demanda comenzamos a mover al sistema judicial. En la demanda hacemos un relato de hechos, nos basamos en un derecho y reclamamos una pretensión. Entonces la demanda es el primer acto importante. Mencioné que la demanda es el proyecto de la sentencia que el juez va a dictar, basado en aquel principio de congruencia que el juez no va a alterar los hechos, no va a aportar más pruebas o incorporar pruebas, ni va a variar las pretensiones. El objeto de la demanda se va a quedar plenamente establecido, el objeto del juicio va a quedar plenamente establecido cuando nosotros presentamos la demanda y el demandado la contesta. Bien, hoy ya vamos a introducirnos ya en la parte posterior a que el juez ya analiza la demanda. Recuérdense que mencioné yo oportunamente de que una vez presentada la demanda hay que oír a la otra parte. Este derecho a que la otra parte se manifieste está basado en el principio de contradicción, pero fundamentalmente está basado en aquella norma constitucional que dice que nadie puede ser condenado si previamente no ha sido citado, oído y vencido en un proceso. Entonces vamos a hablar hoy de qué actitudes puede tomar el demandado frente a la demanda. Y vamos a explicar, eso ya lo expliqué de términos muy generales, pero vamos a hablarlo más claramente acá para que vayamos nosotros entendiendo. Primero, solamente les trato de recordar de que cuando se inicia una demanda es porque nosotros, hablamos de cualquier individuo, ya sea persona individual o persona jurídica, pues tenemos un derecho subjetivo de ir a reclamar justicia ante los órganos jurisdiccionales. Eso se llama el derecho de acción. Cuando nosotros presentamos una demanda, lo que estamos haciendo es accionando. Vamos a utilizar un ejemplo en este momento y vamos a pensar en una declaratoria de unión de hecho. Dos personas vivieron juntas durante 10 años. Hace unos días, pues decidieron ya separarse. Pero la señora va a requerir los servicios de ustedes porque pues quiere garantizar de que un hijo que nació dentro de esa unión de hecho se declare como hijo del marido porque él nunca lo reconoció. Y además está buscando y pretende que el 50% de los bienes adquiridos durante esos 10 años de unión de hecho, pues también ella tenga derecho al 50% en concepto de gananciales. Y por ende hay que declarar la unión de hecho, que ustedes saben que normalmente se hace ante un notario, pero en este caso como hay una negación, no hay una aceptación de la otra parte, pues tendremos que irnos a plantear a nivel judicial para que sea un juez el que declare esa unión de hecho. Cuando la señora presenta su demanda, aquí voy a poner un ejemplo, le quiero aclarar de que la unión de hecho no se tramita en esta vía de juicio ordinario, pero fue el ejemplo que se me vino. Mejor vamos a cambiar el ejemplo porque si no los voy a confundir a ustedes. Y vamos a utilizar el ejemplo de una demanda para
declarar nulo un negocio jurídico por falta de consentimiento. Dos personas hicieron un negocio jurídico, pero una estaba en estado de ebriedad. Realmente no estaba consciente de lo que estaba haciendo cuando suscribió el negocio jurídico y lógicamente no había un consentimiento verdadero. Y entonces él va a recurrir con ustedes a plantear una demanda, esta sí es en la vía ordinaria, para que en sentencia se declare nulo el negocio jurídico porque falta uno de los elementos básicos del negocio jurídico, como es el consentimiento. La persona que demanda está ejerciendo su derecho de acción a través de la demanda, una demanda que va a contener los datos que ustedes ya conocen, basado en un principio muy formalista, los datos generales de él, el nombre, edad, estado civil, profesión, oficio, nacionalidad, lugar para recibir notificaciones, tiene que ir auxiliado de un abogado, tiene que indicar el nombre de la persona que se va a demandar y indicar su residencia, va a relatar los hechos a qué se refiere el asunto, el tema del negocio jurídico, que no se hizo estando el consciente, etcétera, etcétera. Va a haber un fundamento de derecho, las normas que efectivamente en el Código Civil regulan que el negocio jurídico es válido si hay consentimiento, que no adolezca de vicio, por decir algo. Igualmente va a fundamentarse en derechos, en normas procesales, va a ofrecer su prueba, que quiere declaración de parte, que quiere testigos, que quiere documentos, pues tendrá que indicarlo en su apartado de ofrecimiento. Luego tendrá que hacer sus peticiones claras y precisas, tanto peticiones de trámite, que son las peticiones de todo el proceso, que se admita para su trámite, que se emplace por 9 días, que tenga por ofrecido los medios de pruebas, se tome nota del lugar para hacer notificaciones, que oportunamente se haga prueba del proceso por 30 días, y su petición de fondo, que es la petición de sentencia, que al final, al dictar sentencia, se declare nulo el negocio jurídico, contiene escritura pública número tal, ¿vale? Sin ningún efecto alguno. La cita de leyes, el lugar y fecha, el número de copias que se acompañan, la firma de él y la firma de ustedes como abogados auxiliares. Eso es la demanda accionada y presentada. Entonces, ¿qué es lo que va a proceder después de estas cuestiones? Pues lógicamente el juez lo que va a hacer es que va a calificar la demanda. El juez no va a calificar las cuestiones de fondo, él va a calificar las cuestiones de forma. Él no va a ver ni va a analizar si hubo o no hubo vicio en el consentimiento, eso no le interesa al juez en ese momento. El juez va a ver que la demanda sea clara y precisa en los hechos, clara y precisa en las peticiones, que vaya el ofrecimiento de prueba, que ve los datos generales. Él va a revisar lo que a ustedes les expliqué que conlleva la demanda el día martes. Y una vez estime el juez que la demanda cumple con todos los requisitos, le va a dar trámite a la demanda. Eso implica que va a dictar un decreto dándole trámite a la demanda, pero entre todas las cosas, el juez, cuando le da trámite a la demanda, en la misma resolución va a emplazar por 9 días al demandado, a la otra parte, para que ésta tome una actitud frente a la demanda. Yo ya les decía a ustedes, el emplazamiento es un llamamiento que el juez hace a la parte demandada para que comparezca a tomar una actitud frente a la demanda. También les expliqué que el emplazamiento, el tiempo del emplazamiento son días hábiles exactamente. Por consiguiente, y pusimos un ejemplo la semana pasada cuando hablé de esto, y lo vamos a aplicar el día de hoy. Si la demanda esta ordinaria de impugnación de un negocio jurídico les notificaran el día de hoy a su cliente, ustedes tienen que hacer cuentas a partir del día de mañana, como primer día, los 9 días para tomar una actitud frente a la demanda. Como son días hábiles, mañana viernes es un día, la otra semana tiene 5 días hábiles, ya serían 6, el lunes subsiguiente 7, el martes 8 y el miércoles a más tardar de la semana subsiguiente sería el último día que ustedes tendrían para tomar una actitud frente a la demanda. Son días hábiles los que hay que tomar en cuenta para ese aspecto. Antes de entrar a hablar sobre esas actitudes del demandado, es importante explicar muy rápidamente qué son los efectos que produce esa notificación de la demanda o el emplazamiento. O sea, cuando el juez le notifica a la otra parte que tiene 9 días, a partir de esa notificación tiene efectos ese emplazamiento. El Código Procesal, en su artículo 112, dice que hay dos clases de efectos. Hay efectos materiales y hay efectos procesales. En relación a los efectos materiales, pues voy a ir explicando poco a poco. El primero es interrumpir la prescripción.
Yo estoy casi seguro, y ustedes ya recuerdan cuando en el tema de obligaciones se habló de la prescripción como una forma de extinción de las obligaciones. Miren, la prescripción, al igual que la caducidad, son cosas distintas, pero oportunamente voy a explicarlas cuando hablemos de las excepciones. Son dos mecanismos para dar por finalizados ciertos derechos. En el caso de la prescripción, los derechos sustantivos, y en el caso de la prescripción, los derechos procesales, las acciones. Eso lo voy a explicar oportunamente, no es un momento para eso. Entonces, ¿por qué existe realmente la prescripción? Porque la prescripción viene siendo una institución que da paz también, al igual que el proceso. Cuando yo busco una sentencia con un juez y dicto una sentencia, yo les decía a ustedes que la sentencia resuelve un conflicto y al final trae paz. Y trae paz no solo a la comunidad, sino paz entre las partes, porque al final uno se va a sentir, va a salir perdidoso, otro va a salir ganador, pero igual va a traer cierta paz. En el caso de la prescripción, son obligaciones que la ley hace que se olviden, en palabras más coloquiales, porque efectivamente por el transcurso de mucho tiempo de no exigir el cumplimiento de una obligación, la misma se extingue. Eso se llama prescripción. Es una forma de extinción de una obligación por el transcurso del tiempo. Gracias a Dios que existe la prescripción como una figura procesal o una figura sustantiva, porque si no existiera la prescripción, solo imagínense ustedes cómo estaría alguien que tiene una deuda hace 20 años pensando que se la van a cobrar, o alguien que es el acreedor pensando a ver cuándo la va a cobrar. No, si ya pasó el tiempo, pues nos traerá cierta tranquilidad y cierta paz, tanto a qué debe como para qué se le debe, en que eso ya no se va a poder cobrar. La regla general en el derecho sustantivo en relación a la prescripción es que las obligaciones prescriben en 5 años. Ténganlo presente, 5 años es la regla general. Hay excepciones, por ejemplo, rentas, pensiones prescriben en 2 años, los daños y perjuicios prescriben en 1 año, por dar algunos ejemplos. Hay otros, pero la regla general es que en 5. De tal manera que si ustedes adquieren una obligación hoy, que es 23 de marzo del año 2025, esa obligación va a prescribir el 19 de marzo del año 2030. Estoy hablando de la prescripción general, ¿verdad? Porque las excepciones serían distintas. Entonces, hay 5 años para reclamar la prescripción. Una vez pasa el 19 de marzo de 2030 y no se cobra la obligación, si yo quiero cobrarla 1 mes después, 5 meses después de esa fecha, pues yo no voy a poder cobrar porque ya prescribió. Ahora bien, cuando yo presento una demanda antes de esa fecha, imagínense que la presento no el 19 de marzo, sino la presento el 15 y la notifican el 17 de marzo, 3 días antes de que prescriba, 2 días antes de que prescriba, ahí se interrumpe la prescripción. Se detiene. Ese es un efecto de la prescripción. Y cuando a veces interrumpe uno la prescripción, todo lo anterior se tiene como nada y vuelve a empezar, pero la demanda de esto, la demanda notificada interrumpe la prescripción. Este es un punto bien importante porque a veces sabemos que tenemos algo que va a prescribir y entonces planteamos una demanda y necesitamos no solo presentar la demanda, necesitamos que se le notifique a la persona para que se interrumpa esa prescripción. Otros efectos materiales es que una vez el demandado ha sido notificado, ya no puede hacer suyo los frutos de la cosa que es objeto de litigio. Yo estoy pidiendo que se me entregue un bien inmueble o bien mueble, una finca o algo en cosecha. A partir que se le notifica, él ya no puede hacer suyo esos frutos. Y en todo caso, si fuere condenado, tiene que entregar esos frutos. De tal manera que también es un efecto material del emplazamiento que no puede hacer suyos el demandado los frutos de la cosa si es condenado a entregarla. Igualmente, el emplazamiento hace incurrir en mora al demandado. La mora ya es una decisión judicial de retraso en el pago de la deuda y por consiguiente, pues entonces el obligado ya incurre en mora. Hay ciertas obligaciones en las cuales no se pactan intereses. Normalmente cuando hay un préstamo, un mutuo, usted da dinero a cambio de un interés. Eso es lo muy normal. Usted presta 1,000 quetzales y le cobra un interés. Y se deja plasmado en un documento. Normalmente los intereses los pactan las partes. Lo que la ley dice que no se permiten los intereses usureros. Pero bueno, pero usted puede pactar un interés del 1 o 2% mensual, del 15% anual.
Eso es un acuerdo entre las partes, parte de un negocio jurídico. Pero muchas obligaciones no se pactan intereses. Surgen obligaciones que no vienen de un acuerdo de las partes, no hay pacto de intereses o simplemente no se pactaron. Cuando no hay intereses y se emplaza, a partir del emplazamiento, la persona obligada ya tiene que cubrir con intereses. Aquí le llaman intereses legales porque no son intereses convencionales, no fue un interés en el cual llegaron a un acuerdo. Son intereses legales que el mismo código establece que para el interés legal se toma como base el interés que esté vigente en el Banco de Guatemala. De tal manera que tendríamos que irnos al interés que el Banco de Guatemala ha establecido como el interés legal. Pero a partir del emplazamiento ya se incurre la obligación de pagar intereses. Y por supuesto, que es lógico, una vez estamos haciendo una notificación y emplazamos en relación a la discusión de una cosa, esa misma cosa ya no se puede enajenar o grabar, porque si se hace, se puede declarar anulable dicha negación o dicho gravamen. Cualquier cosa. Ahora, en el caso de bienes inmuebles, si es necesario, dice la ley, que además del emplazamiento aparezca anotada la demanda en el registro de la propiedad. ¿Se recuerdan esa medida cautelar? Anotación de demanda que ya explicamos, pues tiene que aparecer anotada esa demanda en el registro para que a partir de ahí, pues cualquier enajenación o gravamen pueda ser motivo de nulidad. Esos son los efectos materiales. Ahora, los efectos procesales del emplazamiento es, primero, que ya va a prevenir al juez que conoce sobre que debe conocer. Yo voy a dirigirme al juez de primera instancia de la demanda que acabo de mencionar de Zacatepeques y ya el juez está prevenido que él es el que va a conocer sobre este asunto. Por supuesto, él va a analizar que es competente o no lo es, pero suponiendo de que el juez no se diera cuenta y él no era el competente, pero ninguna parte alega incompetencia, el segundo efecto procesal es que las partes deben de seguir el proceso ante ese juez, aunque fuera incompetente, si nadie alegó la incompetencia. Recuérdense que aquí estoy hablando de la figura de la prórroga de la competencia. Recuérdense que la prórroga de la competencia se puede dar solo en jueces por cuestiones de territorio. Yo tengo que dirigirme ante un juez del orden civil de primera instancia, ¿de acuerdo? Me tengo que dirigir ante él y es de primera instancia civil. Puede ser el de primera instancia la capital de Zacatepeques. Bueno, es que era el de Zacatepeques el competente por razón de territorio, pero como nadie alegó la incompetencia y yo lo hice en la capital, entonces automáticamente prorrogo la competencia en el juez de primera instancia civil de la capital. Lo que no se puede prorrogar es competencia por materia. Por ejemplo, el juez competente es un civil y yo lo presenté uno de familia, o era uno de familia y lo presenté a uno civil. Eso no lo vamos a poder hacer. Ni tampoco el juez competente era un juez de paz y yo lo hice ante un juez de instancia y nadie alegó incompetencia. Eso no se puede prorrogar. La competencia solo la puedo prorrogar por decisión de territorio y por ende es un efecto procesal del emplazamiento que las partes van a tener que seguir conociendo ante ese juez y nadie alegó la incompetencia, principalmente el demandado, porque el actor no lo va a hacer. Y por último, el último efecto procesal del emplazamiento es que las partes pues se deben de constituir en el lugar del proceso. No lo entiendan como que hay que ir a vivir allá, ¿verdad? Esto tiene mucha relación con la notificación, porque recuérdense que cuando explicaba las notificaciones en el primer escrito el martes pasado, yo les decía que había que señalar el lugar dentro de la circunscripción donde está ubicado el juzgado. Esto lógicamente ya ha cambiado un poco ya con el tema de las notificaciones electrónicas, porque ustedes ahora señalan para notificar pues su registro electrónico. Y por ende, si ustedes tienen un casillero electrónico, ese va a ser el lugar, pero por supuesto, las diligencias se van a realizar en el juzgado, las declaraciones de parte en el juzgado, la declaración de testigos en el juzgado, entonces ustedes tienen que constituirse en el lugar donde está el proceso. Esos son efectos del emplazamiento, el hecho de la notificación. Bueno, pero ya entremos a la parte medular del tema. ¿Qué actitudes puede tomar el demandado frente a una demanda? Yo lo mencionaba y les decía a ustedes en una clase presencial de la semana pasada que lamentablemente a nosotros cuando nos explicaban esto oportunamente como alumnos nosotros, miren, si alguien usted le pregunta a un abogado, mira, ¿qué actitudes puede tomar una persona, un demandado frente a la demanda? Les va a decir,
puede contestar la demanda en sentido negativo, puede ganarse, puede reconvenir, puede plantear excepciones previas, puede plantear excepciones perentorias y nos confunde, porque parece que se puede hacer 5 cosas. No, miren, pues, lo técnicamente valedero es que frente a la demanda, frente a la pretensión, frente a esa acción donde alguien pretende que se declare nulo un negocio jurídico, el demandado puede aceptar esa pretensión, es contestar en sentido afirmativo, técnicamente en allanarse, el allanamiento, eso es el allanamiento, o simplemente puede negarse a esa pretensión. Yo se los hacía una comparación de la relación de enamorar a una muchacha y de preguntarle si quiere ser su novio o no y que reciba un sí o no. Entonces, la contestación de la demanda frente a la pretensión de esta persona de declarar nulo un negocio jurídico es: estoy de acuerdo, me allano; no estoy de acuerdo, niego. Esas son las 2 actitudes que se puedan tomar. Todas las demás son unas cuestiones accesorias, pudieran existir o no pudieran existir, pero estas 2, una de las 2 tiene que haber. Yo no voy a entrar ya a una siguiente fase si no sé si el demandado se allanó o contestó la demanda en sentido negativo. Es decir, o se allanó, va a aparecer el allanamiento, o contestó la demanda en sentido negativo, tiene que aparecer la resolución donde contestó en sentido negativo. Pero no puede pasarse a otra etapa si no existe alguna de estas 2 posiciones. ¿Qué pasa si hay un allanamiento o una aceptación? Aquí hay que hacer una aclaración importante que también vamos a aclarar cuando ya estemos hablando oportunamente en la prueba de la confesión. Allanarse pareciera que es lo mismo que confesión. Allanarse es lo mismo que confesar, pero no. El resultado viene siendo el mismo, porque si yo me allano, el juez va a dictar una sentencia en mi contra. Y si yo confieso, el juez va a dictar una sentencia en mi contra. O en otras palabras, si yo me allano, el juez le va a dar la razón al actor. Y si yo demandado confieso, el juez le va a dar la razón al actor. Pero son cosas muy distintas. Porque a través del allanamiento, cuando yo comparezco y me allano, lo que estoy aceptando son las pretensiones. O sea que cuando el demandado dice: señor juez, fíjese que es una escritura número tal, 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 no hubo voluntad, etcétera, etcétera, y pido que se declare nula dicho negocio jurídico y sin efectos legales, el que se allana está de acuerdo en que se declare nulo el negocio jurídico y sin ningún efecto. Está de acuerdo en eso. No está confesando, está aceptando la pretensión. No está aceptando los hechos, sino está aceptando la pretensión. Y el juez, como va a aceptar la pretensión, uno quiere esto y el otro está de acuerdo en eso, el juez lo que va a hacer es dictar sentencia. Ya no hay necesidad de ir a probar absolutamente nada, no hay necesidad de ir a probar el proceso, de una vez el juez, ustedes se hallarán hoy y el juez ya tiene 15 días para dictar la sentencia sin ningún otro trámite más que dictar el fallo. Ahora, en el caso de una contestación negativa, el demandado puede contestar la demanda en sentido negativo porque no está de acuerdo. Recuérdense que aquí yo les mencionaba muy rápidamente que esta contestación negativa podría ser tácita o podría ser expresa. Solo voy a aclarar algo. También lo dije con el allanamiento, puede ser expreso o tácito, pero también aclaré que el allanamiento tácito no se da en el juicio ordinario. En el juicio oral sí lo vamos a ver. Cuando hablamos de juicio oral, vamos a ver que cuando el demandado no llega, acepta en algunos casos, que decir se allana, acepta. Pero en el juicio ordinario no. En el juicio ordinario el allanamiento debe ser expreso, debe comparecer y decir estoy de acuerdo y me allano. Pero cuando el demandado no llega, es decir, no comparece, se le declara rebelde. Se llama contumacia, se llama el acto de la rebeldía. El contumaz o el rebelde es aquel que en los 9 días no llegó. Y entonces, como no llegó en esos 9 días, el juez, a petición de la parte actora, lo declara rebelde y tiene por contestada la demanda en sentido negativo en forma tácita. Quiere decir que niega. No llegó y como no llegó, en juicio ordenado se entiende que niega. Bien importante esto. No es que acepta, que niega. Y la expresa es cuando él comparece y dice: no es cierto, señor juez, no estoy de acuerdo y vengo a contestar la demanda en sentido negativo. Entonces, la parte quiere que se declare nulo un negocio jurídico,
el otro expresamente le dice que no está de acuerdo con eso. Y esa es una contestación negativa de la demanda. Entonces, allanamiento o negación. El allanamiento es expreso, la negación puede ser tácita o puede ser expresa. Ahora, cuando es en forma expresa la negación, el demandado puede, si quiere, agregar dos cosas más o una. Ya les decía, puede plantear una contrademanda, que le llamamos nosotros la reconvención. El fundamento de esto es que en un juicio que viene de un mismo hecho, no podrían haber dos sentencias, primero que sean contradictorias y después aunque no lo fueran. Yo les daba un ejemplo a la otra sección. Alguien por ahí dice en el ámbito del derecho que en un accidente de tránsito que ocurre en un semáforo, cada parte cubre sus daños. Eso es mentira. Los daños los debe de cubrir quien tuvo la culpa, porque dice que todo daño debe indemnizarse y que la culpa se presume. Entonces, aquí yo voy a decirle al juez, mire, señor juez, en un accidente de un carro blanco y un rojo. Yo, abogado del actor del carro blanco, le voy a decir, señor juez, vengo a plantear una demanda en contra de ese señor del carro rojo para que pague los daños porque por su culpa se pasó en rojo, colisionó mi carro. Y la culpa, lógicamente, es el que se pasó en rojo. Nosotros tenemos unos semáforos que nos dan una autorización para circular si está en verde y una orden para parar si está en rojo. Pero que aquel que le dio el rojo se pasó el rojo, es el responsable. Bueno, pero ahora los sistemas nos permiten saber hasta quién iba en rojo y quién iba en blanco con tanta cámara que hay en amarillo y en verde. Pero suponiendo que entonces el del carro blanco demanda el del carro rojo y lo presenta en un juzgado. Y el del carro rojo, por su parte, presenta una demanda en contra del carro blanco. Los dos por el mismo hecho de tránsito, que ocurrió en la misma calle, el mismo día, la misma hora, por las mismas circunstancias. Si uno presenta una demanda en un tribunal y el otro presenta la demanda en otro tribunal, habría una inseguridad jurídica en el sistema de justicia que hubieran dos fallos distintos. Uno a favor de uno y otro a favor del otro, que no podría ser. O sea, en uno es culpable y en el otro es inocente. Eso no puede ser. O que al final los dos fallos también fueran a favor de uno, porque entonces tendría dos fallos sobre una misma causa. Entonces, cuando se da una situación de esta naturaleza, aparece una figura que es la que no estoy hablando en este momento, pero ya mencioné en algún momento, acumulación de acciones o acumulación de procesos, donde hay que pedirle al juez, el actor del juicio más viejito, el viejito hablo por horas, pudo haber presentado uno a las 9 y otro a las 10, el más viejo es el de las 9 y el más nuevo es el de las 10. Pues el juicio más antiguo se solicita que se acumule, el juicio más nuevo se acumule a ese. Se juntan los dos procesos, se llevan a la misma posición en el proceso y el juez dicta una sola sentencia. Eso pasa si las demandas se presentan por separado. Pero la ley me permite a mí, en este momento que yo contesto la demanda en sentido negativo, en ese momento, me permite a mí contestar la demanda en sentido negativo y contrademandar y plantear ahí mi contrademanda. Entonces, en el mismo proceso, yo voy a ser demandado, pero también actor de mi reconvención. Y el actor es actor de su demanda y demandado de la reconvención. Entonces van a haber dos demandas, dos acciones en el mismo proceso a través del acto de la reconvención o contrademanda. Pero esto es una opción, pudiera darse, no es que deba de darse. Si se va a dar, es el momento de contestar la demanda en sentido negativo en forma expresa. Y la otra es el planteamiento de excepciones. En un momento voy a hablar de esto. Las excepciones son medios de defensa. Entonces, cuando yo contesto la demanda simplemente en sentido negativo, simplemente estoy negando. Pero cuando planteo la demanda y contesto en sentido negativo y planteo excepciones, además que estoy negando, estoy defendiéndome a través de ciertos hechos que si yo los pruebo, destruyen la pretensión del actor. Eso lo vamos a explicar más detalladamente en las siguientes sesiones de clase que vamos a tener. Por supuesto, no se vayan a preocupar. Bueno, y otros aspectos también importantes previo a contestar la demanda, ya sea en sentido negativo o allanándose, es que vamos a poder plantear excepciones previas. También es un medio de defensa. En unos minutos voy a explicar rápidamente la diferencia entre uno y otro.
Entonces, recuérdense en algo importante. Excepción es la defensa del demandado. El actor acciona, el demandado excepciona. Cuando ustedes oigan que alguien voy a plantear una excepción es porque se está defendiendo. Hay distintas formas de defenderse, pero es la excepción el mecanismo para la excepción. Entonces, dentro de los primeros 6 días del emplazamiento, o sea, si a mí me notifican el día de hoy, yo tengo 9 días hasta el miércoles de la semana subsiguiente para contestar la demanda, pero tengo el día de mañana y los 5 días de la semana entrante para plantear excepciones previas, porque la ley me permite hacerlo dentro de los primeros 6 días. Estas excepciones, de las que voy a estar hablando en unos momentos, son excepciones que se tramitan por la vía de los incidentes. Ustedes ya saben cuál es la vía de los incidentes, es un proceso accesorio y hay que plantearlas en esa vía para ello. Ahora, ¿qué pasa después de las excepciones cuando ya hay una contestación negativa de la demanda, ya sea tácita o expresa? Entonces el proceso hay que abrirlo a prueba. O sea, demanda, contestación de demanda. Tablada de relación procesal, si hay contestación negativa, tenemos 30 días de prueba para ir a probar el actor su demanda y el demandado sus excepciones. En 30 días vamos a tener que proponer la prueba que el actor ofreció en su demanda y que el demandado tuvo que haber ofrecido en su contestación de demanda. Bueno, eso es relativo al tema de las actitudes del demandado. No hemos terminado aún, que voy a hablar un poquito más sobre un tema que también nos va a taller para platicarlo la semana entrante. Solo me da un minutivo que haga los cambios pertinentes aquí, nada más. Muy bien. Entonces vamos a hablar esto lo vamos, sobre esto vamos a estar nosotros hablando mucho la semana subsiguiente, perdón, la semana siguiente. Ya les decía a ustedes de que la otra semana voy a ponerme yo a realizar una demanda el día martes. Espero concluir ese día martes esa explicación y el día jueves yo voy a entrar a hablar un poco más sobre este tema. Pero este tema es importantísimo. Las excepciones en el proceso civil guatemalteco. Todavía no vamos a entrar a la fase de prueba. Antes de entrar a la fase de prueba, porque ustedes ya vieron que presentamos la demanda, ya se toma una actitud negativa y hay que entrar a la prueba. Si es allanamiento, de una vez a dictar sentencia. Pero en este momento vamos a entrar a la fase de prueba. Pero antes de eso, es importante que quede bien claro para qué sirven estas formas de defensa del demandado. Entonces, las excepciones son medios de defensa. Ya cuando ustedes oigan excepción, es la defensa del demandado. El actor acciona, el demandado excepciona. En el ámbito del derecho procesal, las excepciones son mecanismos de defensa que utiliza el demandado en frente o en contra de la acción del actor. Ok. He mencionado varias veces, la acción es el derecho del actor, como la excepción es el derecho del demandado. Por favor, en ningún momento me vayan a ustedes como demandados a accionar o como actores a excepcionar. Sin embargo, es importante recordarles qué pasa con la reconvención que acabo de explicar. El actor presenta una demanda en contra del demandado. Está el actor accionando y el demandado tiene derecho a excepcionar.
Pero cuando el demandado contesta en sentido negativo y reconviene, automáticamente el demandado está accionando también en su contrademanda, está accionando y el actor o demandado está excepcionando. Entonces, actor acciona, el demandado excepciona. Denme un segundito, si son tan amables, perdonen que me voy a interrumpir un segundito, pero solo denme un segundito. Disculpen la interrupción, pero estaba recibiendo una llamada con mucha insistencia y ya me preocupó como un poquito, pero bueno, no pasó nada más. Así que disculpen, ¿eh? Espero que no vuelva a pasar. Entonces, yo les decía que manejemos siempre ese aspecto. El actor acciona y el demandado excepciona. Ustedes oyen la palabra excepción, es una defensa, pero no cualquier defensa, depende de la defensa. Entonces, estas excepciones se pueden utilizar como medio de defensa de dos maneras. Se puede utilizar atacando ciertos requisitos, se le llaman presupuestos procesales de la demanda, que impiden resolver sobre el fondo del asunto. Por ejemplo, la demanda se presentó ante un juez que no era competente, el presupuesto procesal es que hay que hacerlo con juez competente, si es incompetente no puede resolver. La demanda que se hace no se hizo con claridad, no es precisa las peticiones, no es preciso los hechos, entonces el juez está impedido al dictar sentencia en resolver porque tiene limitaciones por la falta de claridad. La persona que demandó no es la legitimada de demandar porque es la suegra la que está demandando cuando ya no tiene el derecho de demandar, que hablamos de legitimidad. La persona que dice que representa a alguien no es su representante legal. Bueno, son aspectos de forma, que oportunamente voy a explicar una por una para que ustedes lo sepan cómo se manejan. Pero entonces, para eso puedo usar yo el medio de defensa, para alegar que la demanda le faltan ciertos presupuestos. Por ende, cuando a mí me llega la demanda de la que hemos puesto un ejemplo, donde alguien quiere pedir la nulidad de un negocio jurídico, antes de entrar a discutir si el negocio jurídico es nulo o no lo es, yo voy a revisar la demanda. Voy a ver si el juez que lo conoce es competente, si la persona que está reclamando es la legitimada, si la persona a la que se le reclama es la legitimada, si hay capacidad procesal, si el asunto no ha sido decidido en otro juicio, si el asunto no se está discutiendo en otro lado, si el asunto no ha prescrito o no ha caducado. Todo eso, que es una cuestión de forma, lo voy a alegar a través de una excepción, medio de defensa que ataca presupuestos. Es el primer supuesto. O el segundo es atacar la pretensión. Ahí sí ya no es la forma, sino es el fondo. Por ende, yo voy a demostrar algo que destruye la pretensión. Yo les di un ejemplo muy rápido de aquella persona que se le alega que es el padre de un niño y efectivamente todos los hechos que encuadran a que él podría ser el padre, pero hay una cuestión que ataca la posibilidad de ser padre y es que él es impotente para procrear. Entonces, él se defiende a través de una excepción alegando la impotencia. Y entonces, como él puede probar que es impotente, la otra parte no va a poder probar que es el padre, porque si él es impotente no puede ser el padre. O, por ejemplo, si alguien me alega que yo le debo y efectivamente yo ya le pagué. La persona dice que me prestó, que me dio el dinero y todo lo demás, pero yo le voy a demostrar que ya le pagué. Y si yo le demostré que ya pagué, ataco realmente la obligación. Eso lo van entendiendo ustedes poco a poco. Les digo esto, lo estoy explicando en términos muy generales, pero esto es más o menos la idea. Entonces vamos a entender las excepciones para dos supuestos: atacar esos requisitos de forma, presupuestos procesales,
o para atacar la pretensión del actor. Por ende, vamos a encontrar dos clases, bueno, son tres, pero vamos a encontrar dos clases de excepciones. Vamos a encontrar aquellas excepciones como las que acabo de mencionar de forma, que son las que atacan esos requisitos, la falta de esos requisitos, y vamos a llamarlas, o se llaman excepciones previas. La doctrina le dice también dilatorias. ¿Son excepciones previas o dilatorias? En el código le llaman previas. Dilatorias le llama la doctrina. ¿Por qué le llaman dilatorias? Por dos cosas. Una, porque dilatan el proceso, lo corrigen, y la otra porque retrasan la contestación de la demanda. Cuando ustedes plantean una excepción de esta naturaleza previa, el proceso se detiene y no hay que contestar la demanda, porque el proceso se detiene discutiendo si hay incompetencia, si no la hay, todos los aspectos que ustedes ya saben que se puede discutir. Entonces, se le llaman excepciones previas, esa es la palabra jurídica que reconoce el código, dilatorias lo reconoce la doctrina, pero es exactamente lo mismo. Esas las vamos a poder plantear dentro de los primeros 6 días del emplazamiento. Y las otras excepciones, las excepciones de fondo, o sea, las que atacan la pretensión, las que contradicen la pretensión del demandado, esas se van a llamar excepciones perentorias. La palabra perentoria es porque hace perecer la pretensión. La palabra perentorio es porque perece, ataca la pretensión, hace perecer la pretensión del actor. Estas excepciones se plantean al contestar la demanda en sentido negativo. Vean pues, una actitud es plantear excepciones previas de forma dentro de los primeros 6 días o atacar la excepción, plantear la excepción perentoria al contestar la demanda. Cualquiera de esas dos posibilidades se pueden dar. Estas excepciones previas están reguladas en el artículo 116 y 117, hay una más, y las excepciones perentorias las regula el artículo 118 en su segundo párrafo. Ese artículo 116 y 117 yo lo voy a analizar en una sola clase, porque ahí vamos a hablar de cada una de ellas. Voy a explicar para qué sirven. En algún momento les voy a dar una diferencia entre la excepción previa y la excepción perentoria, pero la idea es que ustedes sepan que ese es el mecanismo de defensa. El demandado simplemente puede negar, ahí no se está defendiendo, ahí simplemente está negando, o puede defenderse negando y planteando excepciones perentorias. Puede defenderse atacando la forma de la demanda. Cuando nosotros analizamos nuestro código procesal específicamente en relación a las excepciones previas, también lo voy a explicar oportunamente, vamos a encontrar dos clases de excepciones previas. Unas excepciones previas que le llamamos excepciones previas de carácter preclusivo y otras que son de carácter no preclusivo. ¿Dónde está la diferencia? Miren, acabo de mencionar hace unos breves minutos, y también lo he dicho otras veces, que las excepciones previas se plantean dentro de los primeros 6 días del emplazamiento. Hay unas que deben de ser solo entre los 6 días y no se puede hacer en otro momento. Se llaman previas preclusivas. Voy a explicarlas oportunamente, pero les adelante la demanda defectuosa, la incompetencia, la falta de cumplimiento del plazo o la condición a que está sujeto el derecho que se pretende hacer valer o la excepción judicatio solvi, llamada excepción de arraigo. Lo vamos a explicar oportunamente. Hay que plantearlas en los primeros 6 días, no tenemos otra. Claro, y también cualquier otra puedo plantear. Falta de personalidad, falta de personería, caducidad, prescripción, cosa juzgada. Puedo plantear los primeros 6 días, pero las que acabo de mencionar primero tienen que ser en esos 6 días, por eso se llaman previas de carácter preclusivo. Si no lo hacen 6 días, ya no lo puede hacer. Las otras, todas las demás, son previas de carácter no preclusivo porque la ley permite plantearlas, si no es dentro de los primeros 6 días, en cualquier estado del proceso, dice la ley. Es importante indicar que dentro de la gran clasificación de estas excepciones previas, también podemos mencionar unas excepciones mixtas. Aclaro, no lo van a encontrar en su código. O sea, no van a encontrar ustedes la palabra excepción mixta. En su código solo encuentran el 116 y 117 excepciones previas y el 118 excepciones perentorias.
La denominación de mixta es una denominación que aparece mucho en la doctrina, pero que es importante resaltarlas porque si bien es cierto, no aparece la palabra excepción mixta en el código, sí hay excepciones mixtas en el código. Vamos a ver, las excepciones previas depuran el proceso. Si ustedes en un juicio plantean una demanda defectuosa, es para que la demanda, si el juez la declara con lugar, se corrija la demanda porque está defectuosa. Si ustedes plantean una excepción de incompetencia, es porque el juez no es competente, entonces hay que trasladar el juicio ante un juez competente. El juicio no termina. Si una persona no tiene legítima representación, entonces hay que sacarlo del proceso, pero puede comparecer ya el legítimo representante. O sea, esas excepciones lo que hacen es corregir esa falta de presupuestos procesales, como yo he mencionado. Pero hay 4 excepciones, hoy las estoy adelantando, pero más adelante les voy a explicar más detenidamente. 4 excepciones que la ley le llama previas. Están enumeradas como previas. Su trámite es igual que el de las previas, incidental, pero si se declaran con lugar, tienen efectos perentorios. Por ejemplo, la prescripción. Yo la prescripción la planteo como una excepción previa y le dan el trámite previa, pero si se declara con la prescripción, ataca la pretensión porque sucede que está diciendo que esa obligación ya no se puede cobrar. La caducidad, si se declara con lugar, esa acción ya no se puede ejercer. La transacción, si declara con lugar, esa acción ya no se puede hacer porque ya se transó. Y la cosa juzgada, si se declara con lugar, pues ya como ya fue juzgado, no se puede hacer. Entonces, esas 4 excepciones, prescripción, caducidad, cosa juzgada, transacción, son previas, pero si se acogen, tienen efectos perentorios. Por eso la doctrina les llama mixtas. El código nuestro simplemente les sigue llamando previas, pero tienen efectos perentorios. Insisto, eso lo vamos a analizar más adelante y ustedes lo van a entender de mejor manera. Entonces, mis estimadas amigas y amigos, las excepciones en términos generales van a ser 3. Legalmente hay 2, nosotros vamos a hablar de una más. Excepciones previas que atacan la forma, la falta de presupuestos procesales, requisitos de forma. Las perentorias que atacan el fondo de la pretensión. Y las mixtas que son excepciones previas que atacan el fondo de la pretensión. Esas excepciones las voy a estar explicando yo a partir de la semana entrante, después de que hablemos ya un poco de la demanda. No nos podemos ir sin hablar un poco de ellas. Pero bien, creo que vamos a dejar, vamos a ver, bueno, avancemos unos 5 minutos más. Las excepciones previas, yo les decía hace unos minutos que se llaman previas porque son de previo pronunciamiento. Si usted, amigo o amiga, plantea una excepción previa, hasta que esté resuelta la excepción va a seguir el proceso principal. No, hoy creo que no, pero sí la otra semana les voy a decir cuáles son. Tendrá que sabérselas bien, de memoria, diría yo casi. Pero bueno, entonces esa excepción, si se plantea, detiene el proceso, se tramite en un incidente de sucesiva sustanciación, el proceso se detiene, perdón, y hasta que esté resuelto, ya podemos entrar a contestar la demanda. Y hasta que esté resuelto, se podría dictar una sentencia. Entonces, esas son las excepciones previas, que esas son las características. ¿Por qué le llaman dilatoria? Les decía a ustedes, porque lo que busca es dilatar o retardar la contestación de la demanda. Esa excepción lo que busca es corregir o subsanar esos requisitos que hacen falta que se llaman presupuestos procesales. Eso es. Pero se le llaman dilatorias porque si se plantean, se dilata y se retarda la contestación. Vamos a encontrar algunos presupuestos procesales, por ejemplo, relativos a la competencia del juez, a los requisitos de la demanda, van a haber presupuestos en relación a la capacidad, si hay capacidad procesal o no, si hay legitimidad o no, si hay representación o no. También algunos presupuestos en cuanto al tiempo, si la acción se planteó fuera de tiempo ya caducó, si la obligación se reclamó fuera de tiempo ya prescribió. Bueno, todos esos requisitos que yo voy a ir explicando oportunamente. Algunos de esos el juez los va a calificar de oficio, algunos, pero no los puede ver todos, porque esos no están a simple vista. Por ende, es cuando la parte demandada puede alegarlo a través de invocando la excepción previa que corresponde. Creo que aquí lo vamos a dejar porque la otra sección quedé por aquí también y no quiero avanzar más.
Ya he hablado un poquito más, casi 40, casi 55 minutos. Mejor les doy la oportunidad a ustedes para que me pregunten y cualquier cosa igual lo vamos a estar trasladando para la sesión subsiguiente. Y dejémoslo por acá. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran que les aclare? Les doy la palabra. Sí, José Leonel. ¿Qué tal, licenciado? Muy buenas tardes. Fíjese que cuando usted estaba hablando de las excepciones, la excepción de arraigo le dijo otro nombre, solo que no logré apuntarlo. Judication solvi. La Muchísimas excepción gracias, de licenciado. arraigo se llama judication solvi. Es latín, pero realmente no está en el código. Yo le puse el latinazo, pero es excepción de arraigo lo mejoró, pero es judicatum solvi. Cuando yo hable de las excepciones y hable del arraigo y les traslade el resumen, ahí va a aparecer también el judicatum solvi. ¿Alguien más? Muy bien. Ya veo que andan, aprendieron muy bien. Elmer, por favor. Con una pregunta, ¿le? Sí, dígame, Elmer. ¿Cuál es el efecto, ¿cuál es el efecto si el demandado no excepciona dentro del plazo de 6 días? Nada, es una opción. Es una defensa si quiere hacerlo o no. Ningún efecto. Si usted, Elmer, es el demandado y usted revisa, como usted es el abogado del demandado, usted revisa la demanda y la demanda está nítida, la demanda está bien hecha, el juez es competente, la parte que demanda es quien demanda, la representación que se está ejerciendo es la verdadera, el proceso no ha prescrito, no ha caducado, usted no tiene excepciones previas que plantear, no plantea ninguna. Usted las plantea si encuentra sus defectos, si no, no hay nada, no pasa nada. Lo que pasa es que el juicio, pues, entonces entrará usted a contestar la demanda de una vez, pero no hay ningún efecto ni a favor ni en contra. Tal vez a favor sí, ¿verdad? Porque si usted plantea una excepción, ya retardó la contestación, ya retardó el juicio. Eso es un efecto que en cierta forma favorece a la parte demandada, pero el no hacerlo no trae ninguna sanción. ¿Oye? Interesante su pregunta. Muchas gracias por ella. Sí, con otra pregunta, ¿le? ¿Cómo Sí, se determina si la persona está legitimada para actuar dentro del proceso? mire, Elmer, si usted me demanda que le pague los daños de un carro que no es suyo, usted no está legitimado. Si usted quiere que se declare nulo un negocio jurídico donde usted no fue parte, usted no está legitimado. Si usted quiere que pedirme alimentos a mí, pero usted no es ni mi hijo, ni mi cónyuge, ni mi padre, no está legitimado para eso. Entonces usted legitima porque la persona que ejerce no tiene el derecho de hacerlo. Eso es legitimación. Más o menos quedó claro, Elmer. ¿Sí, le? Vaya. Y en este caso, si se puede, bueno, con otra pregunta. Sí. Eh, si uno presenta una excepción previa por falta de personería, es decir, que dentro de la demanda, uno como abogado revisa la demanda, pero llega a conclusión que no existe ningún documento que acredite la personería. En ese caso, aplicaría la excepción de falta de personalidad. No le entendí muy bien. ¿Usted como abogado hizo la demanda o usted como abogado la está contestando? Como abogado que estoy contestando. La está contestando. Y usted al ver la demanda ve que la persona que dice que es representante no acredita la representación. Se llama falta de personería, no falta de personalidad. Falta de personería. Ah, solamente, gracias. Vaya, Elmer. José, por favor. Discúlpeme, licenciado, no me fijé que había dejado levantada la mano. Ok. Johanna. Buenas tardes, licenciado. Pues básicamente yo tengo una duda, pero es respecto al tema de los anticipos de prueba, porque yo estaba revisando que el reconocimiento judicial puede hacerse antes de la demanda. Entonces me hace pensar que tiene ciertos requisitos que están regulados en el código, digamos, para hacer el escrito,
pero no sé si son los mismos requisitos que para hacer la demanda o en dónde se encuentran regulados. Johanna, el artículo 61, en el titular del artículo 61 dice requisitos de toda primera solicitud. Entonces, si usted solo va a pedir un reconocimiento judicial, no está demandando, aplica el artículo 61. Si usted, está bien. si usted va a demandar, va a presentar una demanda porque ya está entrando la demanda, el otro es una prueba anticipada de reconocimiento judicial. Entonces usted aplica el artículo 61 que dice casi lo mismo que la demanda. Lo único que no dice el artículo 61 es el ofrecimiento de la prueba, que sí lo dice el 106. Entonces, cuando usted hace una demanda, sí tiene que ofrecer prueba. En una solicitud de reconocimiento no tendría que ofrecer prueba, porque usted lo que está haciendo es buscando una prueba. Entonces, usted utiliza el artículo 61, Johanna, siempre que haga una primera solicitud a un tribunal de una cosa nueva. No quiere decir que usted hoy hizo una solicitud de un ordinario y como ya hizo una solicitud de un ordinario y mañana hace para un oral, ya no. Usted hace un ordinario hoy, hace una primera solicitud, artículo 61. Mañana presenta un juicio oral, artículo 61, primera solicitud. Pasado presenta una prueba anticipada para un juicio X, una primera solicitud, artículo 61. Siempre 61 para la primera solicitud. Cuando esa solicitud es una demanda ordinaria, oral, sumaria, de ejecución, usted le agrega el artículo 106 que habla ya del ofrecimiento, relato de hechos, pero fundamentalmente habla del ofrecimiento de la prueba. Ya me tiene que agregársela ahí, pero cualquier solicitud que usted haga hasta para pedir una certificación, usted no es parte, usted le interesa la extensión de un expediente, aplica el artículo 61, Johanna. Gracias, licenciado. A usted, Johanna, a usted gracias por su pregunta. Bueno, nos vemos el martes presencial allá en la facultad. Tal vez llevan su código, bueno, ustedes sabrán qué código llevan, si lo llevan físico, lo llevan electrónico, es asunto de ustedes, pero nos vemos el día martes allá ya en clase.